Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Adolfo Luis y qué bueno que podemos estar en directo contigo para compartir la palabra de Dios. Y por cierto, esa es la pregunta. ¿Cuán importante es la palabra de Dios para ti? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Obedeces la palabra de Dios? Así que vamos a entrar en el detalle inmediatamente para aprovechar nuestro tiempo y aprovechar el tiempo tuyo de atención. ¿Cuán importante es para ti la palabra de Dios? En Hebreos 4:12, la Nueva Versión Internacional, dice allí: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios conoce nuestra vida porque somos criaturas suyas. Conoce nuestra mente porque nos la dio. Conoce nuestras intenciones, puesto que ve y capta todo lo que sucede en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones. Todo lo ve, todo lo escucha, todo lo conoce, todo lo sabe. Él es omnisciente, significa todo conocimiento. Él es omnipresente en todas partes. Él es todopoderoso, lo puede todo. Y así sucesivamente hay una serie de virtudes, de cualidades morales, espirituales, de parte de Dios que son exclusivas de Dios. Pero como criaturas suyos, creado a su imagen y semejanza, tenemos conocimiento, inteligencia, sabiduría, toma de decisiones, mente para razonar, emociones, porque Dios tiene emociones, sentimientos. Ya te hablé del amor, de la amistad, de la compasión y tantas cosas que Dios tiene. Por lo tanto, somos semejantes a nuestro Creador. Nos falta un encuentro real y definitivo con Él, puesto que traemos en nuestra condición humana, al venir a este mundo, por causa de la desobediencia original del primer hombre, la primera mujer, creado a imagen y semejanza de Dios, y de ahí nuestra imagen y semejanza, también todas las consecuencias en el proceso de la herencia: la desobediencia, la incredulidad, la deslealtad, la idolatría, la avaricia, el egoísmo y todas las demás cosas que acompañan, que en vez de adornar, hacen feo, desagradable a los ojos de Dios, que santo, 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 pues al ser humano. Dios se propuso salvar. Desde antes de la fundación del mundo, conoce el plan del enemigo y conoce el plan que Él tiene reservado, secreto, para tocar y dar gracia y bendición a todos los que, a través del poder de la fe en Jesucristo, se acercan a Él con corazón arrepentido, es decir, con una actitud de arrepentimiento, con la fe que salva, la que hace a Jesús el centro de nuestra vida, y depositamos en Él entonces toda esa carga de miserias morales, espirituales y de errores y de culpas y de tantas cosas almacenadas, no importa la edad que sea, en el tiempo que hayas encontrado a Jesús o lo escuches hoy y sepas de Él y lo aceptes hoy. Todo se desvanece por la gracia de Dios, porque Jesucristo, su sangre vertida en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. Pero todo se inicia allí porque Dios tiene conocimiento de nosotros, y lo poderoso que es su palabra, al llegar a nosotros, impacta con la obra del Espíritu Santo y produce el interés, nos descubre nuestra condición y coloca la fe que salva, don de Dios, para que puedas creer y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. De lo contrario, no funciona. Lo demás se convierte en religión. Lo demás se puede convertir en idolatría. Lo demás se puede convertir en cualquier otra variante que el mundo ofrece, que no tiene nada que ver con Dios, pero sí perjudica tu relación y mi relación con Dios, a menos que tengamos esta experiencia de fe. En el Salmo 18:30, la Nueva Versión Internacional, leo: el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo de Dios a los que en Él se refugian. Encontrar refugio en Jesús es lo más importante. Venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice Jesús: el que oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que, al edificar su casa, su vida, funda sobre la roca, que es inconmovible, Jesús. Y dice que vienen las tormentas de la vida, cualesquiera que éstas sean. Y dice, no va a haber ruina. ¿Por qué? Porque está fundado sobre la roca y está supervisado y protegido por el gran poder de Dios y su amor infinito hacia nosotros. Proverbios 35, la Nueva Versión Internacional, leo: toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. A los que en Él buscan refugio.
Mateo 4:4 dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Venir Jesús a este mundo hizo este encuentro con el diablo, el Dios de este siglo. 40 días de ayuno y de oración Jesús antes de iniciar su ministerio, después de ser bautizado, como él mismo enseñó después en la gran comisión, de que todo el que cree en él y es bautizado está dando testimonio público de que ha entregado su vida a Dios y que quiere obedecer y que quiere servir y que quiere recibir todas las bendiciones y promesas de Dios hechas realidad en su vida. Fue llevado por el diablo, dice, por el Espíritu, no por el diablo, por el Espíritu Santo, para ser probado, no tentado. Dios no puede ser tentado. Es Dios hecho carne, pero en la naturaleza humana igual que la tuya y la mía, para poder morir, para poder sentir y experimentar las cargas emocionales y espirituales que tenemos los seres humanos antes de conocer y creer en Él y tener una experiencia de cambio, de transformación indispensable. Se hizo carne. Esa es la mayor prueba de su amor, esa es la mayor prueba de su interés a nuestro favor, de su misericordia, de su compasión. Pagar el precio de nuestro rescate por medio del poder de la fe en Él y en lo que Él hizo por nosotros durante 3 años y medio de su ministerio y después en la cruz del Calvario, pagando el precio de la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, porque resucitó, y los que viven y creen en Él no morirán eternamente, porque Él es la resurrección y la vida. ¿Amas la palabra de Dios? Es la segunda pregunta. Colosenses 3:16, la Nueva Versión Internacional. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Eso es lo que hace el pueblo cristiano, eso es lo que hacemos cuando nos reunimos allá en el templo, en los grupos pequeños, donde quiera que estemos, a través de la misma internet, en los grupos que hacemos para honrar a Dios y para crecer y edificar la vida de aquellos que tienen interés en conocer más de la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 2:13 leo, así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes en la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Tesalónica, plantada allí sobre el fundamento que es Jesucristo, edificada sobre el poder de la fe en Él y sustentada por las palabras de gracia recibidas, aprendidas y recibidas y compartidas en el grupo, aquel grupo de creyentes en Jesucristo. Ahora en 1 Juan 2:5 el apóstol Juan dice, en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Hay un cambio, hay un proceso, hay una transformación, hay un crecimiento, hay un profundizar nuestras raíces de fe. Eso da como fruto amar a Dios por encima de todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por supuesto, eso trae aparejado responsabilidades que como hombres y mujeres de Dios debemos dar, debemos ayudar, debemos sentir compasión, bondad, misericordia, ayuda a los demás, puesto que lo necesitan, intercesión, oración los unos por los otros, compartir las experiencias que edifican y aquellas que han sido negativas y que fueron superadas por la gracia de Dios en este andar hacia el reino de los cielos. Salmo 119, verso 97, Nueva Versión Internacional leo, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Ley es palabra de Dios. Salmo 119 tiene muchos 150 versículos y cada estrofa de ese cántico comienza con una expresión que tiene que ver con la palabra de Dios. Palabra de Dios, ley, precepto, mandamiento. Todas esas expresiones va usando. Y dice, cuánto amo yo tu ley, le llama ley también. Todo el día medito en ella. En el 119, 113 leo, aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley, lo que tú has establecido como bueno, base para nuestra vida, para edificar nuestra vida espiritual, para conocer del amor suyo y experimentarlo y para compartirlo. En el Salmo 119 dice, y aborrezco y repudio la falsedad, pero amo tu ley. Así que primero, amo tu ley. Segundo, amo tu ley. Tercero, amo tu ley. ¿Por qué razón? Estoy amando la palabra de Dios, amando lo que Él dice. Y eso es obediencia, eso es respeto.
eso es vivirlo, eso es compartirlo. La tercera y última idea, pregunta, ¿obedeces la palabra de Dios? Deuteronomio 32:47, Nueva Versión Internacional leo. No son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, hay una condición. La palabra de Dios la puedes leer como una rutina, como leer la prensa, el periódico, una revista, cualquier cosa, si no tienes temor de Dios, si no confías en que es palabra de Dios, si no obedeces lo que está ahí, no sirve para nada, para ti ni para nadie. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Por qué? Por rebeldía. ¿Por qué? Porque no has abierto tu mente, has dejado que el Espíritu te ilumine a entender lo que hay ahí. Pero si eres un creyente, cristiano, cristiana, hombre, joven, adulto, no importa la edad, ni la categoría social, ni la posición, pero lee la palabra y obedece lo que está allá, dice que esto es tu vida. Si la obedeces, disfrutarás de muchos años de la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Esto fue dado por por Moisés al caudillo que iba a ser ahora Josué, para que lo traspasara a las generaciones aquellas que iban a pasar el río Jordán para llegar entonces ahora a la tierra prometida y conquistarla y habitar la promesa hecha a Abraham y bajo el primer pacto. Y allí vendría en esa tierra, en Israel, el Cristo, el Mesías, de la descendencia, por supuesto, de Isaac y de Jacob, y entonces allí tener de la tribu de Judá al santo, 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 Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios eterno. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. De nada sirve conocerla toda y saberla de memoria si no lo practico, si no lo obedezco. Entonces no tienes razón. Se convierte en una señal de peligrosidad, porque si no la cumplo, por ella voy a ser juzgado. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta, le llama ley ahora, que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ahí está el resultado de obedecer. Bendición de Dios. La bendición de Dios sí son efectivas, duraderas, eternas. Mateo 13:23 dice, las semillas que cayeron en la buena tierra, dijo Jesús, representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Yo espero que tú seas tierra buena, fértil, que al escuchar la palabra la atesora, la recibe, medita, reflexiona, toma decisiones de obedecerla y disfruta del beneficio. Y producen una cosecha a 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Una palabra puede transformar la vida de un ser humano. Lo conozco por experiencia. Una palabra dicha con amor, usada por el Espíritu Santo, toca, cala, descubre las intenciones, coloca la fe que salva, transforma el panorama espiritual y hace un hombre, una mujer, un joven, un anciano, nueva en espíritu, ahora dispuesto a servir, obediente y sincero, devoto y comprometido, bendecido, bendecida, un hijo, una hija de Dios, miembro de la familia de Dios, heredero de su reino, esperando a Jesús en su segunda venida. Este es tu tiempo. Si aún no has conocido a Jesucristo, te invito a que lo aceptes. Y si ya lo conoces, que comparta la palabra a todos aquellos que están a tu alrededor. Y este mismo video, compártelo. No gano nada con esto. No tengo anuncio ni hago anuncio. Simplemente enseño, predico lo que recibo, lo que Dios me ha dado y lo comparto contigo. Dios te bendiga. Pastor Rodolfo Luis.